O sea, el docente tiene autonomía para hacer grandes cosas en su aula. Había otro chiquilín que caminaba 2 horas. Dice, salgo como 5:30, maestra. Llegaba a las 7 a la escuela. Fuimos ahí a donde estaban los hechos y por una rendijita vi. Y todavía aquí en mi cerebro recuerdo esos piecitos como colgaban, esos zapatitos como colgaban. Y me dice, es que me pasé toda la noche cortando madera con mi papá para que mi mamá hiciera los tamales para vender hoy. Si tú no regalas conocimiento, eres una planta muerta, no vas a florecer. Hey, esto es Rush Podcast. Yo soy Israel Cruz. Comenzamos. Rusheros, gracias por acompañarme en este nuevo capítulo. Quiero agradecerte profundamente que te hayas sumado a todo el equipo de Rusheros, toda la comunidad rushera que buscamos crecer constantemente. Gracias por suscribirte a este canal, por activar la campanita para que veas cada vez que subimos un nuevo capítulo. Hoy está con nosotros la maestra Alejandra López Flores. Maestra, bienvenida al podcast. Muchas gracias, Isra. Muy buenas noches. Muy agradecida por este espacio. No es tan fácil para mí no estar aquí, poder platicar, pero mientras uno abre su corazón y las vivencias fluyen, ¿no? Gracias. Es correcto. Dice noches porque estamos grabando de noche, pero realmente, pues, cualquier persona puede ver a cualquier hora. Esa es la ventaja del internet. Maestra, cuéntenos un poquito. O sea, recién la maestra me comentaba hace un par de semanas que está estudiando el doctorado. Así es. ¿En educación? Así es. Cuéntenme. Bien, estamos retomando más bien, Isra, el doctorado en educación. Fíjate que hace muchos años, al término de la maestría, se me ofrecía una beca para seguir estudiando con el 50% del doctorado. Lamentablemente tuve una pequeña problema. Detectaron un pequeño tumorcito en mi cabecita. No es gravoso, dicen que está muerto. Pero sí dejé de estudiar un tiempo porque el doctor, el neurólogo, me sugería que dejara yo un espacio para que mi cerebro pues no estuviera tan inflamado, porque debido al hacer la tesis, el estar corriendo, leer hasta 10 horas de la madrugada para poder formular esa tesis, pues estaba inflamado y me estaba dando problema. Entonces lo dejamos un tiempo y ahorita la vida y Dios me permite poder retomar el doctorado. Wow. Eso sí no me la sabía. ya empezamos con las sorpresas. Maestra, háblenos un poco de usted. ¿Por qué decidió estudiar pedagogía? Claro que sí, mira, cuando yo era pequeña, iba yo a la primaria, mi maestra de primaria de 2º grado, se llamaba Rita, porque ya falleció, era una maestra que en mí hizo un parteaguas y un esquema maravilloso de lo que era la docencia. Yo en ese tiempo soñaba con ser abogada, soñaba con ser maestra. Ya desde ahí agarraba yo las hojitas de la libreta, no sé si en algún momento las has jugado, donde le metes el lápiz en una parte hasta la mitad, la pones en la mesa y le pegas en la esquina, y el sonido era como de una máquina de escribir. Entonces para mí era impactante ponerme a jugar y a tener a mis compañeritas al frente y yo dirigir, ¿no? Me sentía la maestra en ese momento y desde ahí empezó a nacer en mí ese liderazgo por enseñar, por transmitir. Y esa maestra en mí fue lo que más floreció, porque me encantaba cómo daba sus clases. En aquel entonces, por mi época, ella agarraba los pizarrones y usaba los gises, en aquel entonces, los pizarrones verdes y los gises, cada flor, cada parte de dibujo que ella plasmaba en los pizarrones era con colores, ¿no? Lo que ahora agarras un cuaderno y un plumón. Era tan maravilloso ver ella cómo te ponía, ¿no? Las partes de la flor, el pistilo, y yo decía, así quiero ser. O sea, cada día, cada clase era maravilloso para mí, porque era algo nuevo que aprendía. Aparte que la maestra era muy bonita, ella era de Yucatán, y yo decía, así quiero ser de bonita, así quiero enseñar, ¿no? Entonces, desde ahí la maestra Rita para mí fue el boom de lo que Alejandra tenía que ser. Fue una inspiración en toda la extensión de la palabra. Muchos de nosotros hemos crecido siendo inspirados por algunas personas.
maestros, algunas personas quizá que vemos, muchos niños miran a los soldados, por ejemplo, y dicen, yo quiero ser como los soldados. Y usted se inspiró en su maestra. Así es. De educación primaria. Primaria. Y con el paso del tiempo, ¿por qué ha decidido permanecer? Al paso del tiempo te vas dando cuenta que naciste para eso. En mi caso personal, no nada más es en la parte pedagógica, no es mi formación profesional. No lo he encontrado en una aula yo siendo estudiante, lo he encontrado de mis alumnos. Ellos son los que me han hecho crecer, ellos son los que me han hecho reafirmar dónde estoy y para qué soy. ¿Sí? Al paso del tiempo te vas dando cuenta que los grupos van cambiando. Los alumnos son otros y el tiempo va evolucionando. Te vas dando cuenta cuando te encuentras a aquellos niños que les diste cuando iniciaste como docente y te los encuentras después de muchos años y te dicen, yo soy esto o ya estoy acá y dices, valió la pena. Y tengo que ser mejor, me tengo que actualizar, tengo que hacer mejor las cosas. El compromiso está conmigo para esos jóvenes. Entonces he entendido que no soy yo la que he enseñado, sino que ha sido recíproco en que los jóvenes me han enseñado a mí. Claro. Hoy está dando clases en una telesecundaria. Así es. A lo largo de su carrera, ¿ha estado en telesecundaria o en qué otras áreas ha estado? No, desde que yo inicié ha sido en el subsistema de telesecundarias. Okay. Se me dio la oportunidad de estar cubriendo en mi comunidad de interinos internos a la maestra directora de esa telesecundaria, porque ella tenía luego problemas, tenía que salir como directora y también tuvo de salud. Entonces se me dio la oportunidad de poderla cubrir cuando ella tenía que salir. Entonces ya desde ahí era como que empezar a enrolarme de lo que era el subsistema de telesecundarias. Claro. Y me llama la atención porque hay diferentes maestros en diferentes ciudades, pero hoy estamos hablando con una maestra que trabaja en comunidades. ¿Cómo ha sido para usted trabajar en comunidades? Híjole, Isra, te tengo que ser bien honesta, ha sido bastante complejo. Yo venía de vivir una vida así como que una burbuja donde mis papás se encargaron tanto de que no pasaba nada, no había nada allá afuera. Aún estando casada, siempre ellos han estado así como que detrás de que no nos pase nada. Y cuando a mí me dan mi plaza, me mandan a la región mixteca, a una comunidad que se llama Itundugia. Bueno, es el municipio, pero la comunidad se llama Independencia Itundugia. Me mandan a 7 horas de un lugar que se llama Tlaxiaco, y prácticamente te estoy hablando desde la casa hasta Itundugia, 16 horas. ¡Wow! Cuando a mí me mandan para allá, yo iba, te lo juro que iba yo llorando. Iba yo en la Suburban y la tomé de noche, iba yo llorando porque yo decía, ¿a dónde voy? Yo no conozco, ¿quién me va a ayudar? O sea, yo me sentía perdida. Yo decía, ¿a dónde voy? O sea, no, porque no estaba preparada para despegarme de mis papás, de mis hijos, de mi casa, de mi pueblo. Desde ahí empecé con retos muy fuertes porque llegué a un lugar donde yo no conocía. Gracias a una doctora que me llevó a un hotel y me dijo, mira, aquí vas a tomar el autobús a una cuadra, no te pasa nada, mira, va para donde está la cabecera, lo que es la supervisión. Pero yo no dormí, yo me la pasé sentada en la orilla de la cama viendo la hora para que no me fuera yo a dormir a las 2:30 de la mañana porque a las 3 de la madrugada se iba ese autobús. Entonces, tanto era mis nervios, mi necesidad de llegar y que no me fuera yo a dormir. Cuando yo llego a tomar el autobús, se acaba de ir. Y era el único que entraba para esa comunidad, San Andrés Cabecera Nueva. Entonces, lo que hice yo fue tomar un taxi y me llevó a alcanzarlo. Cuando yo paro el autobús, me dice, es usted la maestra que estaba yo esperando, ¿no? Digo, sí, pero pues salió antes. Me dijo, no, usted creo que llegó un poco retrasada, porque yo salí a la hora. Bueno, me llevó, yo veía que avanzaba, y el bosque, pinos, frío, y yo decía, no es mi lugar, ¿a dónde voy, no? Cuando llego ahí a ese lugar,
las nubes te traspasan, pareciera que estás en el cielo, ¿no? Es muy alto. Muy alto, se ve el pico de Orizaba, o sea, sí, fíjate. Y eso que estamos, me está hablando de Oaxaca, ¿no? De Oaxaca a Veracruz. Así es. Y yo decía, ¿dónde vine a dar? Yo me regreso. Estuve 4 días en la supervisión en lo que me acomodaban. Yo lloraba, yo llamaba a mi casa 2, 3 veces. Y mi mamá me decía, pues se friega, porque usted quería trabajo y aguántese. Y mi papá por el otro lado me decía, si estás sufriendo, regrésate. Y mi mamá decía, no, usted buscó el trabajo, ahora se queda ahí. Entonces yo aterrada, porque yo sí me quería regresar, pero era cierto que yo buscaba una oportunidad de trabajo. Que el tiempo que le había invertido a mi escuela, el tiempo que yo había invertido, porque tuve que meter documentos 3 años hasta que me dieron una oportunidad con una plaza, no la iba a echar a perder, ¿no? Entonces, todavía de ahí de la supervisión me mandaron a 3 horas más abajo, donde el autobús giraba, enfrenaba, se acomodaba y volvía a avanzar, y así, hasta llegar a la parte de abajo. Teníamos, porque lo tienen ellos, yo porque ya no estoy allá, un cerro que se llama Yucocasa. Y lo veías hasta allá arriba y decías, ¿cuándo voy a salir de aquí? ¿Y si este cerro se me cae encima? O sea, me hacía muchas preguntas en mi cabeza. Yo decía, ¿valdrá la pena? Pero decía, aguántate, Ale, tú tienes que seguirle. Siempre he tenido esa sed de crecer. Siempre esa necesidad de que yo puedo hacer las cosas, ¿no? Entonces eso me detenía y yo decía un día más. Y aún estando lejos, yo venía cada 8 días. Salía de esa comunidad a otra que se llama Itundugia, de Itundugia a Tlaxiaco, de Tlaxiaco a Oaxaca, de Oaxaca a Tuxtepec y de Tuxtepec para Tierra Blanca y de Tierra Blanca para el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa. ¿De dónde es usted, no? Yo soy de la comunidad de Arroyo de Enmedio, perteneciente al municipio de Acatlán de Pérez Figueroa. Wow. Sí, era toda una odisea, te lo juro, que hoy recapitulo y digo, ¿cómo aguanté tanto? Ir y venir. Claro, es muchísimo tiempo. Yo tengo un hermano que es médico y recién se nos acaba de ir a una montaña precisamente por parte de lo que tiene que hacer. 10 horas, ¿no? También de viaje y lo vemos complicado, pero pues para allá sí hay autobús, ¿no? Simplemente es transportar y no es tan precario como antes, ¿no? Este tiempo me está hablando de hoy por hoy, ¿cuánto tiempo lleva en la docencia? 18 años. 18 años. Y te estoy hablando de hace 18 años, porque por allá inicié con una plaza ya. Okay. Y hasta allá me mandaron. En estos 18 años que usted ha estado en la docencia, ¿qué historias le han dejado sus alumnos? Muchas, demasiadas. Yo no acabaría de contar. Desde cosas buenas, cosas malas, experiencias en el camino, desde subirme a lo mejor hasta un trocero para poder llegar a casa, hasta poder subirme, así te lo puedo contar, hasta en un tráiler, ¿no? Poder llegar a casa, era mi necesidad llegar a casa. Pero cuando esos niños los viernes que yo salía me decían, aquí te espero, maestra, y el día lunes que tú regresabas, ver esas caras de felicidad, ¿no? Y que por las tardes salieras con ellos a caminar su comunidad, que llegaran a la hora de receso y te invitaran una fruta, una tortilla, de lo que ellos tienen. O sea, son experiencias inolvidables. ¿Hay alguna experiencia de las más felices que nos quisiera compartir? Una experiencia alegre de las que haya vivido con sus alumnos. Sí, claro. Hay una en la que con los muchachos hicimos en algún momento ya te puedo decir que tuvimos un campamento, ¿no? Implementé un campamento y me decía mi director, oiga maestra, ¿y se va a quedar aquí solita? Pero yo veía emocionados a los muchachos, ¿no? Y yo les decía, sí, no me pasa nada, no me pasa nada. Y me decía, pero es que está lejos la comunidad de la escuela y el comité se va a quedar. Pues dijeron que sí. Bueno, tuve mi campamento, el comité nos hizo cafecito para cenar, jugué con los muchachos. Es algo que no lo volvería a repetir, te lo puedo asegurar, no lo volvería a hacer, porque yo lo pienso y digo, ¿cómo te atreviste?
¿Cómo fuiste capaz de haberte quedado en la escuela con los muchachos? Y solos, porque prácticamente el comité llegando a la noche dijo, bueno, ya al tener café, nos retiramos. No se van a quedar. No, maestra, venimos mañana temprano. Decía yo, ¿y ahora? Pues ni modo. Los niños me daban valor, decían, no pasa nada, maestra. Jugué con ellos como no tienes idea. Escribimos. Hicimos una fogata, nos sentamos en toda lo que es la cancha así, unos se sentaron, otros se acostaron. Les hice preguntas de lo que querían ser, cómo se sentían. Y al empezar a leer esas hojas donde decía, maestra, eres maravillosa. Maestra, yo nunca voy a olvidar esto. Maestra, gracias por estar con nosotros. A mí me emocionaba y decía, no me pasa nada. Jugábamos al grado de que nos acostábamos ya hasta la madrugada. Pero lo chistoso fue que decían, maestra, aquí viene la Llorona, ¿eh? Y yo decía, chispas, eso sí me da miedo, ¿no? Sí, y me sí. decían otros, no es cierto, maestra, no pasa nada. Bueno, el chiste es que en la madrugada sí escuchamos a la Llorona y ellos decían, ya vio qué le dijimos, pero estaban de casita en casita en casita y yo así, mira, aterrada. Ah, pues se gritaban así de casa. Sí, Ah, sí, ok. porque durmieron niños, niñas y yo con las niñas y así, ¿no? Maestra, ya vio que le dijimos que sí venía la Llorona y yo decía, pero no pasa nada. Y yo estaba pero erizada, yo ya quería que amaneciera. Al otro día nos levantamos temprano, nos bañamos, seguimos nuestra actividad y yo nunca voy a olvidar eso. Fue algo maravilloso, porque no necesité ni de una buena casa, ni de una buena cama, ni tampoco estar en un club para poder decirte que me fui de campamento. Hicimos un campamento con lo que tuvimos. ¿Y sabes qué fue lo más especial? Que fue su corazón. Fueron sus sentimientos y fueron las emociones que vivimos ese día, que nunca más se van a volver a repetir. Sí. Qué bonito. Entonces es uno de las experiencias muy grandes que he tenido. Yo tengo entendido, o mejor dicho, sé que es difícil la vida en la comunidad. Mi mamá es de una comunidad que se llama, de un lugar que se llama Jalapaderías. Y aunque hoy por hoy ya está un poco más desarrollado, anteriormente, hace muchos años, pues todavía no era lo que es hoy, ¿no? Y se ven condiciones muy difíciles. En su carrera de trabajando en comunidades rurales, ¿cuáles han sido los mayores retos que ha tenido? Mira, yo he pasado por, como muchos compañeros, o sea, todos, la docencia es un gigante. Los maestros pasamos por muchas cosas y en mi caso mi reto más grande fue el poder llevar todo lo que es el poder, ese aprendizaje, pero sobre todo los materiales, ¿no? Llegas a una comunidad donde no hay impresoras, no hay internet, no hay máquinas, no hay señal de celular. Y eso no te impide enseñar. Me vine muy, muy satisfecha y lo adopto a mi vida, que lo tecnológico no es un parteaguas para que no me pueda seguir superando. Esa gente no necesitaba de eso. Isra, después de un tiempo me encuentro a esos jóvenes de esas generaciones que yo tuve, que tienen maestrías, que han ido a Cuba, que salieron egresados de Chapingo. O sea, dices tú, Dios, y no tuvieron lo que los jóvenes de hoy tienen, que es la tecnología. Entonces yo como docente no te puedo decir, es que no traje mi programa, o es que mi teléfono no funciona. Eso me ha enseñado que debo de innovar. Que debo de innovar con un libro, debo de innovar con una experiencia y debo de innovar con lo que tengo a mi alrededor. Sí. Entonces, si tengo árboles, pues voy a enseñar qué es la madera, cómo se da, sus propiedades y empiezo a vincular todas las asignaturas. Hazme un texto, entonces ahora analiza, de cuándo viene la madera, ya uso historia. O sea, el docente tiene autonomía para hacer grandes cosas en su aula. ¿Sí? Wow. Y con eso me vine, o sea, ese es el mayor reto, que no tenga yo los materiales, pero que dé una buena clase.
Que de eso se trata. Hace unos meses estábamos hablando con un amigo, Chucho el Catrín, así se llama, le mandamos un saludo. Y él tiene TDA, ¿no? Trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y él decía que no le gustaba estar en el salón de clases, pero que la maestra no lo trataba como los demás niños. A él le encargaba hacer trabajos manuales y así lo calificaba. Yo le decía, wow, esos maestros que aplican la pedagogía en su estado puro, ¿no? Que logran entender y hacer que el niño aprenda. ¿Le ha tocado ese tipo de casos? Sí, precisamente tuve una niña que tenía problemas para leer y tenía retención. Entonces su mamá la tenía que llevar a una escuela especial, pero lamentablemente ella no contaba con el recurso para poder llevarla, para poder trasladarse. Entonces fue complejo porque tenía que preparar clase para el grupo que tenía y tenía que ver qué actividades iba yo a trabajar con ella. Hoy te puedo decir que ya recibo un mensaje de esa niña diciéndome, hola, profa, o por lo menos ya me manda audios y dices tú, hicimos algo bueno. Claro. No hay un parámetro, nadie te lo mide, nadie te va a decir lo hiciste bien o lo hiciste mal, sino el resultado que tú observas en esa niña que tomaste y en que hoy te escriba o te mande un audio, dices tú hice algo bueno. Totalmente de acuerdo. Entonces, te digo, es algo mágico lo que hacemos los docentes. Es triste que a veces se denigre el trabajo de la docencia, porque también tengo que reconocer que muchas veces no estás para lo que naciste o la vocación que tienes, y eso hace que tu trabajo lo vuelvas más complicado y te lleves en esa problemática a alumnos, ¿no? Pero sí te puedo asegurar que la mayor parte de los docentes estamos por vocación. Qué bonito encontrar docentes con vocación. La vocación hace que personas como usted, por ejemplo, viajen 16 horas a una comunidad para poder enseñarle o transmitirle el conocimiento a estos jóvenes. Y dentro de estas historias que usted me cuenta, también hay historias no tan agradables. Hace unos días me platicaba la maestra y yo me quedé impactado con las historias. Y wow, son historias que también le marcan a usted como maestra. Ha sido muy difícil para mí el poder ir recordando esos episodios como algo natural, algo normal, algo que tiene que pasar. Porque cuando tú estás en el aula, Isra, y convives con los niños, no solamente son tus alumnos, son parte de tu vida. Los llegas a conocer a tal grado que ni los papás los conocen como nosotros los maestros. Tengo varios casos que yo viví en mi trabajo como docente, y uno de ellos es recordar a ese jovencito Carlos, del cual yo recuerdo que fui su maestra, fue mi primera generación, fui su maestra en 3er grado. Ese niño me ayudó mucho porque le gustaban mucho las matemáticas y me cuestionaba mucho. Y yo decía, ¿la trae conmigo o me está midiendo? Claro. Pero en las tardes me ponía yo a repasar y yo decía, no me va a ganar. Y al otro día me cuestionaba, ¿y aquí cómo le hizo? Ah, pues así. Ajá, pero el resultado no es ese. Era un niño, pero muy inteligente. Cuando ese niño sale, se va a Chapingo, porque él estudió en Chapingo, hay un lugar que se llama Tlaxiaco, es el punto para poder viajar. Y yo me lo encontré una noche ahí, que él iba a viajar, ya venía iba para su comunidad, venía de México, iba para su comunidad. Y me lo encuentro ahí en la iglesia, entonces me dice, maestra, ¿no? ¿Cómo está? Y yo dije, ¡ay, chamaco, estás bien grandote!, ¿no? Porque todo por allá juega mucho el básquetbol. Okay. Entonces a él le gustaba mucho jugar el básquetbol y pues estaba alto. Y yo decía, ¡ay, yo ya creciste mucho!, ¿no? Y era una felicidad el que me haya abrazado. Me dice, voy para la casa, maestra. Qué bueno, mijo, pues disfruta, ¿no?
A los 8 días tuvimos una reunión y mi compañera, que ella trabaja y vive ahí en esa comunidad, me dice, Ale, tengo que decirte algo. Y le digo, sí. Y me dice, ¿sabes? Falleció Carlitos. Y digo, ¿qué? Me dice, sí. ¿Pero cómo? O sea, fue un impacto terrible. Te lo juro que fue algo horrible lo que yo sentí. O sea, no daba crédito porque yo a él lo había saludado, yo lo vi lleno de vida. O sea, ¿cómo? Y me dice, fueron a Los Conejos y una bala y murió. Una bala perdida. Yo sentí feo. Mi hija me acompañaba en esa ocasión, llegué a Tlaxiaco y mi cuerpo no resistió, o sea, la emoción afloró, o sea, los sentimientos, la tristeza, era algo que yo no podía creer, me paralicé mi cuerpo, fui a dar aliste. Ellos decían, ¿qué tiene? O sea, recibió una emoción y mi hija decía, sí, recibió una noticia, su alumno falleció. O sea, ¿hasta dónde tú como maestro logras vincularte con tus alumnos que esas noticias no te recuperas tan fácil? ¿No? Y yo decía, pero ¿cómo tan lleno de vida? A donde estaba estudiando, tenía todo el potencial. Fue muy difícil para mí. Me imagino. Muy difícil porque pues era un jovencito que decías, tiene todo, ¿no? Sí. Y perder la vida de esa manera, pues... Nunca se lo imagina. No te lo uno, imaginas. No Claro. te lo imaginas. Entonces, en ese andar, empiezas a recolectar experiencias, ¿no? Después tengo otro suceso con otro alumno. Y lo más impactante ha sido cómo me han ido dejando a mí, como que señales, ¿no? Señales, porque recuerdo que este segundo niño, se llamaba Elías, iba a bailar, él nunca había bailado. Ok. Los tenía yo en segundo grado y yo iba a ser su pareja, ¿no? Íbamos a bailar Jalisco. Y me dice un día, maestra, andaba haciendo su aseo, dice, yo te quiero mucho, eres mi mejor maestra. Y le dije, ay, mi hijo, gracias. Me abraza, lo abrazo y nos despedimos. ¿Sí? Regreso el día lunes y llega su mamá y me dice, Elías ya no va a venir a la escuela. Digo, ¿pero por qué? Si tenemos el baile encima de 10 de mayo, o sea, no puede ser posible. Y dice, es que Elías se murió. O sea, me vino así como un balde de agua fría. Digo, ¿cómo lo dice con tanta tranquilidad? Yo estuviera desesperada, ¿no? Pero tenía mucha serenidad la señora. Y me dice, es que salieron a cazar y una bala perdida. Sí. Su papá está detenido, él también lo tienen detenido, yo no sé qué voy a hacer. Y era algo caótico. Cuando dieron el cuerpo de mi alumno, me tocó ir a acompañar con la escuela, al personal, a sus compañeros. Él vivía en la parte media de un cerro y subimos caminando todos con refrescos, aguas, tortilla, porque esa comunidad es demasiado empática. Y llevaban todo lo que se requiere para una vela. Cuando llegó Isra a su casa y te das cuenta su forma de vivir, cuando te das cuenta que a 2 troncos sostenían una caja de madera rústica, y dices tú, he tenido todo en mi vida y nunca he sido feliz. Siempre me he quejado, de nada estoy de acuerdo. Y esta gente vive de esta manera y acepta la voluntad de Dios. Esta gente vive así y no está conflictuándose. O sea, te vuelvo a repetir, esas enseñanzas fueron para mí. Y recordar que el niño me dijo, eres mi mejor maestra. Y ese abrazo fue una despedida. Hoy recuerdo que fue una despedida de ese segundo alumno. Era alumno de secundaria. Sí, de secundaria.
Al paso del tiempo, que será hace como 8 años, tengo otro suceso con ese niño que iba a ir al campamento y que ya no pudo ir. Precisamente un viernes me dice, maestra, voy para mi casita, y su casita estaba a la salida del pueblo para donde yo tenía que viajar. Le dije, vámonos, te llevo. Lo bajé, se recarga de mi carro y me dice, maestra, te quiero mucho. Estoy bien contento contigo. Mi mamá ya lavó mi cobijita, la que voy a ocupar para el campamento. Le dije, sí, mi amor. Échale ganas, nos vemos, para la otra semana. Y me dijo, sí. Entonces, era la fiesta de la comunidad. Nos dan unos días, pero durante esos días nos programan a una reunión. Vamos a la reunión y llega mi director y me dice, maestra Alejandra, Isaías tenía problemas. No, es un niño muy tranquilo, él nunca ha dado problemas. ¿Algún indicio, algo que usted haya visto? No, maestro, no. Isaías falleció. Le digo, ¿qué? Me dice, sí, maestra. Su mamá creo que no le dio algo que le había pedido para disfrutar de la fiesta y él decidió colgar. Mi cabeza volaba en 1000. Yo no sabía ni qué pensar, ni qué decir. Era un niño que no hablaba casi, que no peleaba, muy tranquilo. Nunca dio ningún problema. Yo decía, ¿por qué no me di cuenta? O sea, yo me decía, ¿por qué no detectaste algo? Claro. No, nunca dio ningún problema. Nos trasladamos a la comunidad, fuimos ahí a donde estaban los hechos y por una rendijita vi, y todavía aquí en mi cerebro recuerdo esos piecitos cómo colgaban, esos zapatitos cómo colgaban. Y viene otro dolor más. 3 alumnos en este periodo de 18 años sentir su fallecimiento. Hoy en día me he vuelto una maestra no miedosa, porque lo que va a pasar va a pasar. No está en mis manos, pero sí soy demasiado precavida. Si está lloviendo, no los dejo salir. Si considero que hay un peligro para ellos, yo lo comunico con las mamás. Me enseñó a ser una maestra más fortalecida en el diálogo con los papás, siempre estar en comunicación. Voy a hacer esto, ustedes deciden, se hace, no se hace, ustedes dan la anuencia, pero nunca me voy por lo que yo creo o yo piense. Siempre he sido tripartita, lo que son alumnos, padres de familia y yo. No tomo decisiones a la ligera. Esa enseñanza me fortaleció en mi vida personal, de que me preocupo hoy por el ser y no por el hacer. Un buen carro, una buena casa, terrenos, no me va a hacer feliz. Me va a hacer feliz dar lo mejor de mí y lo que yo soy. Y que el día de mañana la semilla que yo estoy sembrando florezca. Esa es mi visión. Con ese es el compromiso que yo me vine después de esas vivencias. Y te lo juro que te lo cuento con ganas de llorar porque revivo esos hechos, me contengo, es muy difícil para mí y lo he trabajado, pero no logra dejar de doler. Sí. Pues como dicen, así son las verdaderas maestras, se vuelven parte de tu familia, ¿no? De hecho, hay niños que incluso preferimos, o en algún momento prefieren pasar más tiempo con la maestra que estar en casa, ¿no? Igual porque la maestra les ayuda a estimular la imaginación, no sé. Yo recuerdo, por ejemplo, a la maestra Graciela en secundaria. Jamás me había gustado la materia de historia, pero con la maestra Chela, la historia era historia tal cual, porque nos contaba de historia. No era solamente, a ver, investiguen, no. En el año de 1000, ¿cuándo? Y te metía al contenido, ¿no? Sí, tal cual. Y creo que son profesores, docentes que valen oro hoy por hoy.
¿Le ha tocado algún caso donde los alumnos digan, ay, ¿usted qué me va a enseñar? La subestimen, incluso le falten el respeto, a pesar de que usted es la maestra? Faltarme el respeto como tal, no. Pero sí ha habido desafíos en algún momento con alguna alumna. Yo recuerdo a esa niña porque me marcó mucho el que la sobreprotegían mucho los papás, ¿no? Y cuando llega una maestra que implementa disciplina, porque es muy distinto ser autoritario, el que manda, el que grita, a ser disciplinado. Recuerdo que esa niña empezó así como que, es que la maestra es así, es que la maestra es así. Y su mamá pues tenía profesión. Entonces ella decía, pues a ver maestra, usted no le va a decir acá, o usted no le va a decir. Fue muy difícil tener que poder entrar en un diálogo con la mamá y que entendiera que su hija estaba en el nivel secundaria donde había que trabajar su actitud. Era muy inteligente, yo no digo no, era muy inteligente, pero tenía un grave problema. Se quería sentir más que los demás. Y desde ahí nuestra actitud ya no es buena, ¿no? Entonces esa niña llegó hasta querer hacer algún reporte, querer incitar con sus compañeros, ya que no nos dé, que nos cambie otra maestra, o sea, y tener que tener la fortaleza de decir, a ver, no. Si porque yo soy disciplinada, porque yo te llamo la atención en esto, porque yo te digo esto, yo no voy a hacer lo que tú dices. Aquí no estás con tu mamá. Entonces eso también logra ser como que el monstruo para ellos, claro, ¿no? Sí. Porque dices, bueno, ¿y ella por qué me va a regañar si ella no me mantiene? Claro. Pero tienes que tener muchísima fortaleza para tener que aguantar esas actitudes. Porque lo primero que pasa por tu cabeza es decir, fueras mi hija, fueras mi hijo, pero no son tus hijos. Claro. Y te tienes que aguantar. Pero siempre dejándole en claro al alumno que el docente eres tú. Y que si tú lo estás respetando, él te debe de respetar a ti. Totalmente. ¿Sí le ha tocado ver un cambio en el comportamiento del alumno de cuando empezó a ser maestra a hoy? Porque ha sido 18 años y ha acelerado muchísimo. ¿Cuál ha sido la diferencia de cuando inició a hoy en cuanto a la conducta del alumno? Mira, yo te puedo decir que hace 18 años que yo empecé en el servicio, me mandaron muy lejos. Hoy estoy más cerca aquí en Tuxtepec. ¿Pero qué crees? Que el comportamiento de esos niños era tan hermoso al comportamiento de los jóvenes de hoy. Entre más cerca estás de la civilización, como uno lo llama, donde ya hay más medios, más transporte, todo un mundo más globalizado, hay jóvenes más rebeldes, sin valores. Y te tienes que enfrentar con eso. Entonces, como que dices, yo quisiera regresarme a la comunidad donde estaba, ¿no? Claro. Donde te sentabas a caminar a la orilla del río con los niños, te sentabas a observar el agua, donde caminabas por la orilla. En aquel lugar, yo aquí veo las orquídeas están en 400, 700, y yo allá las veía en el árbol y los niños me las bajaban, ¿no? Y dices tú, yo quisiera regresar. Compartíamos, hoy acá son individualistas, hoy si comiste bien y si no también, y si quieren te hablan y si están enojados en su casa ni te saludan, con un acto de rebeldía, porque pues ellos pueden, ellos lo tienen, ellos no lo tenían, pero tenían lo más hermoso, eran niños con muchos valores. Entonces, sí llega el momento en que dices, lejos de decir, hay un avance hoy, de hace 18 años a la fecha te puedo decir que hay un retroceso. A mayor cercanía de la ciudad, más perdidos están los valores de los jóvenes. Hoy la tecnología los ha alcanzado a más no poder. Ni en su casa los controla. ¿Sí? Hoy el teléfono está al día. Los juegos, ni se diga. Les encargas una tarea y ellos ya quieren investigarla en internet, bajarla, ni la leyeron y ya te la llevan. Los niños de antes se iban a las bibliotecas, pedían los libros, iban a la escuela por la tarde para documentarse. Y todo era a mano. Claro. Entonces, ¿ha habido un cambio? Sí,
Pero prefiero el antes que el de hoy, te soy honesta. Ok. Sí. Antes era todo también más artesanal, ¿no? En el caso, por ejemplo, de sus alumnos de la comunidad, ¿cómo resolvían los temas en cuanto a hacer trabajos, hacer cosas? Porque evidentemente no había recursos. Le tocó mucha escasez, ¿no? Así es. Fíjate, nada más con el simple hecho de hacer una maqueta. Ellos, pues allá se da mucho la madera. Te cortaban todo lo que era le llaman ellos, a las, espiguitas, lo que nosotros les llamamos, piñitas o algo así. Ellos les llaman tindicas. Ok. Hoy aquí tú vas a Parisina y compras una tindica. Ellos allá las bajaban del árbol y las maquillaban con lo que ellos tenían y quedaban muy bonitas, ¿no? Hacían sus maquetas con todo lo que tenían. Hoy aquí al joven ya le encargas y ya todo te lo quieren comprar en la papelería. Y si pueden, ya hasta la maqueta ya la encuentran con todos los muñequitos armados. Sí. Allá ellos no, a ellos te lo dibujaban, te lo pintaban, lo colocaban con un pedacito de madera, agarraban pedacitos de cartón y ahí lo ponían. Imagínate que una vez hubo una exposición, fueron y cortaron lo que nosotros tenemos aquí, las plantas con esas hojas verdes grandotas, ¿sí las has visto? Sí. De ahí creo que sacan la malanga, no sé bien. Pues ellos en eso me exponían porque luego pues no había papel bond. ¿Yo? Hacían sus dibujos, los pintaban y los colocaban, su collage, eran todo lo que era la hoja verde, esa grandota. Sí. ¿Sí? Ahí. O sea, la hoja era el lienzo. Así es. Hoy pides un rotafolio, ¿no? Van y compran el papel bond y ahí te pegan ya. Van, imprimen, recortan y te lo pegan. Claro. Ellos no. Ellos utilizaban eso. Me decía una niña, maestra, yo le voy a hacer mi exposición con puras hojas de totomosque. Pues a veces tu regionalismo no es el mismo de claro. otro, ¿no? ¿Qué es el totomosque? ¿Y qué es el totomosque? Decía yo, ¿no? Pues la hoja del maíz. Ah, ok. La hoja del maíz. Agarraban sus hojitas y hacían como si fuera una flor y en cada pétalo iban pegando un subtema y un subtema y un subtema y un subtema. Y cuando terminaba la exposición te habían armado una flor con puras hojas. Y te quedabas así como que no. O sea, es impactante. Muy creativo. Creativos. Demasiado creativos. ¿No? Las hojitas, las varitas de lo que es la vara de maíz, ves que se corta la mazorca y queda la cañita. Pues uno ahí la deja doblada, ¿no? Acá. No, ellos la cortaban y me decían, mire maestra, chúpelo, mire qué rico sabe. Y yo decía, es que eso no se come. No, sí maestra. Y sí, sabía muy rica, dulce. Y nosotros acá la cortamos y ahí la dejamos. Sí, sí, sí. O sea, aprendí tantas cosas que me hicieron valorar todo lo que hay hoy en día cerca de mí. O sea, y en cuanto a, por ejemplo, ¿logró aprender alguna dinámica de supervivencia con ellos? Por ejemplo, algo que usted nunca había probado o que no sabía que se comía y ellos lo utilizaban para comer. Sí. Nosotros acá usamos el cuajilote. ¿Ves? Ellos lo hierven con azúcar y se come. Y nosotros acá se lo echamos a los animalitos. Sí. Y yo decía, es que eso no se come. Y me decían, pruébelo. Cuando lo probé dije, ¿cuánto no he desperdiciado en mi casa? ¿No? Claro. Entonces, dices tú, ellos tienen todo, pero lo ocupan. Nosotros tenemos todo y lo desperdiciamos. Las hojitas, lo que es la raíz de la calabaza, ¿no? La guía. La guía. Un día me dice una señora, maestra, le invito a ir a mi casa, mire, para que coma. Sí, le dije, yo la visito. Me invitó a comer el niño, fui a comer. Cuando me ponen un plato así, de verdura picada así, con jitomate, cebolla y chile, yo decía, ¿y este caldo de qué es? Es de la guía, maestra. Yo decía, ¿de la guía de la...? Sí, pruébelo. Cuando lo probé, no hombre, algo riquísimo, o sea, un sabor inigualable.
no te lo cambio por un pedazo de tasajo ni por un pedazo de carne, no te lo cambio. O sea, el caldito, ¿no? Y yo decía, por eso la gente aquí vive hasta más de 100 años. Porque a pesar de ser las personas adultas, su dentadura está completa. Sus arruguitas sí están, pero son todavía de los que se cargan la leña, de las que todavía muelen. Fuertes. Claro. Dije, aquí está la pócima de la juventud, ¿no? Yo decía. ¿Por qué? Porque ellos no se acaban como nosotros comiendo carne, mariscos, o sea, no. Ellos comen todo lo que ellos tienen. Me impactaba ver cómo sembraban en rejas, hacían sus huertos, el rabanito, la zanahoria, la lechuga. Y después yo empecé a sembrar en mi escuela con los muchachos. Y también cosechaba mis zanahorias chiquitas, mis rabanitos, y tenían un sabor, pero delicioso. Y ahí me veías con ellos, limpiando lo que era toda nuestra siembra, ¿no? Nuestro huerto. Hice tantas cosas, de verdad, que hoy me volví floja porque ya no lo hago. Pero de verdad que allá por la tarde ellos tienen algo que hacer. Ok, buscan. Irse a cuidar sus borregos, irse a ayudar a sus papás a bajar lo que es la leña. Había un niño que recuerdo que era muy inteligente, muy inteligente, y él iba para 3er grado. Entonces era el abanderado de la escolta, ¿no? Me dicen sus papás, maestra, Jesús no puede ser abanderado porque no podemos comprarle su uniforme. Y yo dije, no, pero es que es un niño muy inteligente, merece estar en la escolta. No se preocupe por el uniforme. En casa nunca me han dejado sola. Siempre me han apoyado y hemos visto la manera de cómo hacerles llegar a los niños lo que ellos necesitan. Entonces se le compró su uniforme al niño y fue de la escolta. Un día no me lo dejaban entrar porque éramos muy estrictos. Entonces quien le tocaba la guardia revisaba manos, uñas antes de entrar a la escuela. Y me dicen, maestra, Jesús no va a entrar porque trae sus manos muy sucias. ¿Cómo? Y ya que voy a ver, me digo, a ver, Jesús, ¿por qué traes tus manos así? Y me dice, es que me pasé toda la noche cortando madera con mi papá para que mi mamá hiciera los tamales para vender hoy. O sea, yo digo, esto es inhumano, no, sí, déjenlo pasar, por favor. Claro. No se le iba a quitar porque era resina del árbol. Sí, estaban manchadas. Estaban ¿no? manchadas. Claro. Entonces era el niño de la escolta, el niño que no dormía por la noche, el niño que me hacía las tareas, el niño que no faltaba aún con sueño para poder sacar adelante la escuela. Había otro chiquilín que caminaba 2 horas. Dice, salgo como 5:30, maestra. Llegaba a las 7 a la escuela. Y yo le decía, Omar, ¿y no te da miedo atravesar la vereda? No, maestra. Y era el que ya estaba a las 7 de la mañana en la puerta. Puntual. Deberíamos de aprender nosotros de... Un día llegó con una rama de pino. Me dice, mire, maestra, porque hacía un frío, pero frío. Y llegó con una rama de pino, pero bien congelada, como el hielo que sacas luego así del refrigerador. Así encapsulada la rama del pino. Pero como bien, un trozo de hielo. Sí, un trozo de hielo. Y yo le dije, ay, chamaco, y sí, nos moríamos de frío, porque allá corría el aire así de que, así, ¿no? Ajá. Y yo le decía, ¿y no tienes frío? Llegaba mojadito de lo que era la valenciana de sus pantalones. Sí, pero ahorita se me quita. Chapeaditos del frío, ¿no? Y yo decía, no, Ale, tienes que sacar este día. No, Ale, no debes de abandonar esto. Porque ellos eran mi inspiración. Porque estaban muy lejos y eso no les impedía, salir adelante. Y cada vez que yo venía a mi casa, venía y decía, no desperdicien esto, oigan, no ocupen esto, ¿y por qué hacen esto? Pero era porque yo tenía ese gran ejemplo. Claro. Después de 11 años, se me da la oportunidad de venirme a Tuxtepec, pero siendo con un chip distinto. Sí, aprender a valorar más las cosas, aprovechar los recursos, ¿no? Así es. Que ya existen. ¿En algún momento ha pensado, ahora sí, que nuestro sistema educativo o el gobierno le ha fallado a esos muchachos?
Sí, fíjate que en algún momento en la reforma del 2013 yo valoraba y escuchaba, me gusta mucho escuchar, documentarme y hacer un análisis de que ellos hacían los exámenes estandarizados. Ellos querían que el resultado fuera parejo, ¿no? Entonces, lejos de ser una reforma educativa, era una reforma laboral, porque no estaba preocupado por los jóvenes que aprendieran mejor, sino estaba preocupado por evaluarnos a nosotros los docentes, ¿no? Entonces, esos jóvenes que necesitaban el recurso, que necesitaban la ayuda para seguirse preparando, no eran tomados en cuenta. Y sí les estaba fallando en aquellas épocas de otros sexenios, de cómo los jóvenes no tenían la ayuda. Muy distinto a este sexenio de Andrés Manuel que acaba de pasar, sí, que todos los chicos ya tienen una beca. Claro. ¿No? Y que eso ha ayudado a que muchos se sigan preparando. Sí. Porque hay mucho potencial, Israel, hay mucho potencial, tanto en lo de deportes como en lo pedagógico. Son niños entregadísimos con lo que hacen. Niños que no necesitan unos tenis de marca para poder jugar bien básquetbol, ni voleibol, ni fútbol. En los eventos deportivos te dabas cuenta que muchos hasta jugaban descalzos y sacaban los mejores lugares. Entonces te queda claro que sí se le fallaba en aquel entonces porque no había ese recurso para ellos. Hoy, gracias a Dios, ya tienen unas becas y las escuelas han sido dotadas también con becas para tener una infraestructura distinta. Pero sí en algún momento los sexenios pasados le fallaron a los jóvenes. Wow. Que hay de joven a joven, ¿no? Hay quien valora, quien... Y lo platicábamos hace unos días en casa, que nos gusta siempre tener charlas en familia. Y decíamos, cómo desafortunadamente hay jóvenes que cuando reciben su beca, a mí me tocó ver casos, por ejemplo, de muchachos que no lo necesitaban porque sus papás son empresarios, tal cual. Pero puede decir, me llegó mi beca, me voy a cortar el cabello. Me cuesta 800 pesos el corte. Y ahí se le fue la beca. Me voy a comprar un nuevo teléfono con mi beca. Y wow. Pero me tocó ver también personas, me llegó la beca, espero la que sigue y me compro una computadora. Me voy a comprar un nuevo uniforme. Y esos son en los casos donde dices, wow, vale la pena, ¿no? Aunque de una u otra forma siempre hay quien lo utilice de una mala manera, pues hay quienes sí logran aprovecharlo. Fíjate que te decía que uso mucho la palabra que es complejo porque está a favor y está en contra. ¿Por qué te lo voy a decir? Esos jóvenes que no lo necesitan y que tienen una beca también dan tristeza. Y te voy a decir por qué. Porque no tienen una aspiración. Porque saben que su papá les va a heredar, porque sabe que van a ser, no demorando, personas que van a estar enfrente de una empresa. Pero ¿qué pasa? Estos jóvenes de las comunidades, que aunque lleguen a ser la mano de obra para ellos, siempre van a estar arriba de ellos. Porque ellos sí han explotado su potencial. Y ellos lo mandan. Eso es cierto. Así es que yo cuando veo a alguien que tiene dinero y que dice que no lo necesita, digo, sí te hace falta, porque tienes una pobreza interna y lo manifiestas, tienes sed de poder. Pero la gente que llega al poder es la que es constante, la que se prepara y la que lucha por alcanzar algo. Y la gente que cree que tiene todo acomodado es la que termina en la derrota. A final de cuentas, ¿quién gana? Claro. Como la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? No importa la velocidad, sino la constancia. Así es. Claro. Y en cuanto a usted como docente, el esfuerzo que ustedes hacen como docentes, ¿considera usted que hoy por hoy es valorado o no? En la actualidad no se ha valorado como tal el papel del docente. Estamos en un proceso hoy en día con lo que nos habla el nuevo sistema educativo, de lo que es la nueva escuela mexicana, de la revaloración del docente, ¿sí? Se ha perdido credibilidad, se ha dicho que el maestro pues no lo necesitan, que solamente es un mediador, que no hace falta,
que el joven lo puede hacer solo. Sí, sí es cierto, lo puedes hacer solo, pero sí necesitas un guía. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué ha pasado? Anteriormente el docente era quien guiaba a una comunidad, a quien le pedían el apoyo para los eventos, y siempre se respetaba esa parte. Hoy ya no te toman en cuenta. Ya misma la gente de la comunidad donde tú trabajas, como ya estudió, ya siente que sabe más que tú, pero que no se nos olvide algo, que cada quien es bueno en donde se encuentra. Yo no voy a irme a sentir más que un médico, ni que un abogado, ni que un ingeniero, porque cada uno tiene un enfoque distinto, cada uno tiene un para qué, ¿sí? Y se nos ha olvidado que el docente tiene un para qué. ¿Para qué está en una escuela? Claro. Sin un docente la escuela no funciona. Porque él, y más si son escuelas de rurales donde eres el intendente, eres el prefecto, eres el psicólogo, o sea, eres todo. Y pocos son los padres de familia que llegan y te dicen gracias. Tú le dices a un joven que el corte no es escolar y se va y ya no te lo mandan una semana, porque la maestra te va a decir si tienes todo tu derecho, hoy ya todo ha cambiado, ya tienes lo que son quien te defienda tus derechos humanos, tú puedes ir pintado del cabello, ¿y quién ha devaluado ese trabajo? Los papás. Son los papás. Porque si un padre de familia no tiene disciplina y no tiene reglas en su casa, allá afuera no se lo van a componer. Es correcto. Y cuando la escuela aplica la disciplina, es el malo el maestro, es que ya la trae con mi hijo, es que lo voy a correr, y ya le empiezas a buscar cosas negativas en vez de decir, tiene razón, me está ayudando a formar a mi hijo. Pero es el padre de familia, no es el docente. Claro. Y es ahí donde se ha perdido esa valoración de que el docente es un ser humano. El docente siente. El docente también se enferma. Y tiene familia. Recuerdo las palabras de mi hija en una reunión donde yo le decía a los papás, es que tienen que venir a las reuniones, ustedes nunca tienen tiempo, miren, acompañen a sus hijos. Y mi hija me había acompañado a aquella comunidad y estaba sentadita en la parte de atrás del aula, escuchando mi reunión. Cuando la reunión terminó, que se fueron los papás, después de que ya les leí la cartilla, que fueran responsables, Isra, me dice, bravo mami, qué bien hablas. ¿Y usted cuántas veces ha estado con nosotros? Porque la que ha estado es mi tía, mi abuelita, mi otra tía, porque usted trabaja, porque usted cuida a estos 35 niños, mientras mi hermano y yo tenemos a la abuela, que es la que va a las reuniones. Porque usted no puede pedir permiso, porque usted no puede faltar a su centro de trabajo, porque se debe a una profesión, mami. Ese día, mi mundo cambió. Esas palabras se fueron aquí y dije, ¿cómo puedo yo estar diciéndole a un padre de familia qué debe hacer cuando yo como maestra, qué estoy haciendo con mis hijos? Sí. Entonces, aprendí a decirle a los padres de familia, en base a mi experiencia, yo los invito a que valoren qué están haciendo con sus hijos. Claro. Cambié la forma. Esa metodología en la que tú dices, es que tiene usted que venir, ajá, y es que usted va, usted también va, usted también cumple, porque usted no va porque trabaja, yo también trabajo. Entonces, señora, la invito, si no tiene tiempo ahorita, yo la espero en la tarde, ya comentamos. Esa es la transformación que he sufrido como docente, que también tengo una vida. Claro. Y que también he fallado. Wow. Sí. Entonces, tú como padre de familia, valoras a ese tipo de maestra que te invita, más no te exige. Te entiende, ¿no? Si yo no puedo en la mañana porque voy a ver a mis hijos, porque trabajo, ok, ponemos la reunión a la 1, a las 2 de la tarde, no pasa nada. Hoy vengo de una reunión de padres de familia.
A la 1 de la tarde la cité y dije yo, a las 2 ya terminé. Eran las 4 de la tarde y estaba yo terminando la reunión. Yo soy una persona que me gusta organizar todo. Yo ya organicé hasta la clausura. Sí. ¿Por qué? Porque yo les decía a las mamás, si me muero ya dejaron todo avanzado. Ay, maestra, no diga así. Nadie tiene la vida comprada. Pero por lo menos ustedes ya, bueno, la maestra ya se fue, se tenía que ir, ¿verdad? Entonces nosotros ya tenemos preparado todos los eventos, cómo íbamos a cooperar, qué era lo que se iba a hacer y todo. Y falta bastante, falta más de medio año, ¿no? Falta un año y... Pues ya van a empezar a hacer su caja de ahorro, ya quedaron que todos los lunes, cuánto van a dar y que se va a ir llevando ahí para que no les agarren las carreras. ¡Wow! Yo les decía en mi casa, no, el día que yo me muera yo quiero que me velen aquí y quiero que pongan esto y todos decían, estás media mal, ¿por qué dices eso? Porque si yo soy capaz de arreglar una fiesta de cumpleaños, ¿por qué no puedo ser capaz de decir cómo quiero ser velada? ¿Cómo quiero que me entierren? ¿Cómo por qué le voy a tener miedo a algo que sé que me va a pasar? Y muchos a lo mejor me juzgan y me dicen, estás mal. No, tienes todo el derecho de arreglar lo que te gusta. ¿Pero por qué? Porque hoy ha habido una aceptación. Tengo que hacer esa transición, ¿no? No soy eterna. Entonces, como que vas preparando a tu familia de que algo va a pasar, igual con ellos, porque a mí no me podías tocar el tema de la muerte, porque, o sea, para mí era algo horrible. Y luego de los sucesos que tuve con los jóvenes, peor. Entonces he estado tratando de trabajar todo eso y digo, tiene que ser algo que va a pasar y que tienes que aceptar. Totalmente. Y entonces en la reunión, pues ya programamos y esté la maestra, no esté la maestra, se tiene que hacer. ¡Wow! Sí, sí, sí. Y las mamás muy contentas. Pero hay que buscarle el lado, la forma. Porque hoy en día todos trabajamos. Antes no, antes trabajaba papá nada más. Mamá se encargaba de los hijos. Hoy también trabaja papá y mamá. Sí. Y es una locura. Aunque sea en comunidad, ¿no? Aunque sea en comunidad. Se van al corte del plátano, en este lado donde yo trabajo, se emplean, ellos fríen su plátano, lo venden en bolsitas de platanito, dulce, verde, o sea, le buscan. Entonces hay que buscar la manera como dialogar con ellos para poder tener un buen resultado. Hay que ser muy estrategas. Si yo no uso las estrategias, voy a tener problemas. Sí. Sí, sí, claro. Y saber trabajar en equipo con los papás, ¿no? Hacer equipo con los papás. Y eso lleva a que te valoren tu trabajo. Qué bueno. Lejos de ser juzgada, pues, dicen, ¿por dónde le buscamos a esta? ¿No? Claro. Y todo nos proporciona, entonces, ni cómo. Claro. Si pudiera cambiar algo en el sistema educativo, ¿habría algo que le gustaría cambiar? ¿Qué cambiaría? Que a los jóvenes, pues, ya no se les mida, como decíamos del examen, que a nosotros los maestros se nos dé un poquito más de importancia con lo que hacemos. No necesitas, como en el sexenio pasado, como te decía, que eran evaluados, ¿no? Y que cada 4 años iban a ser evaluados para mantener tu plaza. No, hoy que se nos dé la importancia de lo que nosotros somos. Porque también estarás de acuerdo que para que yo te pida, tengo que darte. Entonces, mi preparación debe de ser constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que estar innovando. Entonces, en base a lo que soy, es lo que tú me vas a dar. Habemos muchos maestros comprometidos que invertimos en nuestra educación y que, pues, merecemos también ser valorados en esa parte, ¿no? Tú eres esto, ganas esto. Sí. Pero si estoy siendo comparada con alguien que pues ya tiene la plaza y pues ya para qué estudia, para qué le invierte y gana lo mismo que yo. No es justo, ¿no? No es justo. Eso sí me gustaría que cambiara. Que ganes conforme a lo que eres. Claro. Nada más. Y creo que sería lo justo. Totalmente de acuerdo. ¿Algún consejo que quiera darle a sus colegas, profesores, alumnos que dicen, ay, esa maestra como que no me gusta mucho? ¿Qué consejo le daría a los alumnos primero, a los alumnos? Pues a los jóvenes que primero traten de entender que no somos robots, que somos seres humanos,
que también nos abrimos al diálogo y que en base a cómo los respetamos, ellos nos respeten. ¿Sí? ¿Quieren ser escuchados? Pues también que escuchen. Okay. Y considero que cuando hay diálogo no va a haber problemas. Porque una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser disciplinado. Eso me quedó clarísimo, clarísimo. Y yo no soy inteligente, yo soy disciplinada. Wow. Y eso es lo que trato de hacer con mis alumnos, que sean disciplinados. Les encargué trabajos, ahí está maestra. ¿Que vamos a realizar esto? Vamos, maestra. Que adopten el papel de donde están, porque ellos todavía en nivel secundaria no tienen nada. No son nada todavía profesionalmente. Claro. ¿No? Entonces, pues que se dejen guiar, como decimos, ¿no? En esa parte sería el consejo para los jóvenes. Ok. ¿Y para sus colegas? Para los compañeros siempre lo digo cada vez que participo en las reuniones o que tenemos talleres, que nosotros debemos de ser personas honestas. ¿Sabes por qué, Isra? Porque muchas veces no lo sabemos todo y no somos honestos en decir, oye, tú tienes la especialidad en matemáticas, ¿me apoyas? No le entiendo cómo voy a dar este tema. O yo tengo la especialidad en español y me piden el apoyo, que yo sea una persona empática y le apoye al compañero. Porque si somos personas individualistas, no vamos a caminar. En un centro de trabajo tenemos que trabajar todos y compartir conocimientos. Si tú no regalas conocimiento, eres una planta muerta, no vas a florecer. Pero si tú regalas lo que has aprendido, tanto tu experiencia como en tus conocimientos, vas a florecer el día de mañana. La maestra fulana me decía así, que le hiciera acá, tu nombre va a salir de la boca de esa persona a la que tú le regalaste algo. Hasta lo malo, yo no quiero ser como la maestra fulana. Claro, sí, ¿No? Totalmente. También le vas a regalar. Entonces, debemos de prepararnos, el docente nunca deja de estudiar. Para mí ha sido difícil, pero ahí la llevo. No, yo te decía hace rato, no soy inteligente, soy disciplinada. Hoy quiero abarcar muchas cosas porque siento que puedo. Entonces, ahí vamos participando en los talleres, en lo que son los proyectos, estudiando lo que es el doctorado ahorita, en casa sirviendo como hija, como madre, porque tengo 2 hijos, una hija y un hijo que me han ayudado a salir adelante, ¿no? Mi hija, Yanaí, mi hijo Atanasio, ya tengo 3 nietecitos, 2 varoncitos, una nena. Mis hermanas, tengo 4 hermanas, Adalí, Danel, Lulú, Ketita, mi papá, Atanasio, mi mamá Soledad. Tengo una familia tan hermosa que me estimula a hacer las cosas. Porque no nada más hago lo mío como docente, Isra. También formé un grupo de maestros que somos trabajadores fuera de nuestra comunidad, pero que todo lo que hemos aprendido lo hemos proyectado en la comunidad de donde yo soy, de Arroyo de en Medio. Entonces formamos el comité de cultura y trabajamos con el comisariado, con el agente, con los directivos de las escuelas y calendarizamos todas las actividades durante el año de mi comunidad y trabajamos en colectivo, ¿sí? Entonces, siempre me han impulsado, mi familia ha sido, la catapulta para que yo pueda hacer lo que hago. A veces sí se quejan de que tú te metes en cada cosa y ahora hay que hacerlo, ¿no? Pero ahí van, lo hacen, porque sé que el día de mañana en esa parte cultural también se va a quedar mi nombre grabado ahí. Que pudimos apoyar en el crecimiento de una comunidad en la parte cultural, tratando de que crezca, porque mi comunidad ya tiene educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y una universidad. Sí, entonces estamos preocupados porque crezca, ¿no? En su pirámide profesional ya tengamos todo. Entonces andamos aquí, andamos acá, no paro, pero me gusta lo que hago, ¿no? Entonces mientras el cuerpo aguante, dijera que ahí andamos. Perfecto. Pues maestra, le agradezco mucho el tiempo que se nos regaló para todos los rusheros, para todos los que nos escuchan, historias increíbles. Y creo que vale la pena darle el reconocimiento a los docentes que verdaderamente se entregan a la profesión y nos ayudan
Yo puedo recordar, por ejemplo, el maestro Víctor Hugo, la maestra Graciela. Ahora que usted mencionaba, ¿no? La maestra Narulda Hernández Medina, con todo el apellido. Fue una maestra excelente, ¿no? Nos dio somos 4 hermanos, a los 4 nos dio clases. Uf, increíble maestra. Sí, son un parteaguas. Le agradezco muchísimo el tiempo que nos compartió con nosotros, de verdad, y pues éxito en este doctorado y de aquí para adelante en todo lo que emprenda. Primero Dios, muchas gracias, Isra, te dije, es algo difícil para mí estar así, ¿no? Pero el regalar en la experiencia, y cuando el corazón habla, las palabras fluyen. Es correcto. No hay nada que leer, solo hay que recordar. Y experiencias hay muchísimas, no acabaría hoy. Pues igual y hacemos otro capítulo. Claro que sí, si me invitan, aquí estamos. Gracias, maestra. Muchas gracias, Israel. Bye. Gracias por escucharme. Yo soy Israel Cruz. Chao.